Es más, o sea, si ustedes consideran que es necesario interrumpirme, abran su micro, escriban en el chat, alcen su mano virtual o física. Es importante porque de ese modo, bueno, pues la experiencia de ustedes puede contribuir muchísimo. Y es que justo en este tema yo creo que todo el mundo tenemos muchas experiencias al respecto. Entonces, por eso sería importante que fuéramos sumando. Siempre también hay alguna cuestión de conexiones, sinapsis, ¿no? Es cierto, tienes razón, me gusta ese enfoque, o por el contrario, ¿no? No comparto esa idea, no me siento cómodo. Hola, Marcos. También, porque otra de las características que pretendemos en la Escuela Judicial Electoral es incorporar los temas de inteligencia emocional. Y a pesar de que este diplomado es tan técnico, lo interesante de cómo está confeccionada las clases de nuestros diplomados es que cada uno de los profesores y profesoras tenemos como perfiles distintos y maneras de abordar los temas distintas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí me interesaría mucho como enfatizar sobre el modelo de comunicación política, pero a nivel semiótico, a nivel psicológico incluso, ¿no? Entonces, para eso cuenta mucho como la inteligencia emocional, ¿no? O sea, no sé, nos topamos con algún cartel o escuchamos en la radio algún tipo de mensaje y lo que nos hizo sentir, ¿no? O sea, porque estamos intuyendo que quizá muchas otras personas les hizo sentir del mismo modo, ¿no? Entonces, un poquito jugar con todos estos asuntos que ahora vamos a ver a propósito de la polarización o lo que llama Byung-Chul Han la psicopolítica, creo que será importante. Por eso es que entonces, no duden en interrumpirme, ¿no? Entonces, reitero, propaganda gubernamental. Hay, como dicen, ha corrido mucha tinta. Hay bastante sobre propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, el tema no es una clase descriptiva, sino una clase muy, muy reflexiva a propósito de estos temas, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer, y les propongo, es que el día de hoy hagamos una especie de confección de hipótesis, ¿no? Es decir, algo que nos sirva para trabajar sobre el tema, porque, insisto, que está casi todo escrito, incluso está regulado, ¿no? O sea, ni siquiera solo escrito por doctrinarias y doctrinarios, sino que también está ya regulado, ¿no? O sea, es decir, nos ha costado un esfuerzo parlamentario y jurisprudencial llevar este tema a bases normativas, pero lo interesante es que es como los sistemas de seguridad, ¿no? Entre más sofisticados son los sistemas de seguridad, más hábiles se vuelven los malosos para violentarlos, ¿no? Entonces, así pasa, o sea, yo soy de la idea, y ya desde el minuto 10 se los estoy diciendo, soy de la idea que es más importante apostarle a una cultura cívica, a una cultura democrática, que estar reforzando los candados, ¿no? Porque además es un cuento de no acabar. Quien debe resistirse a la tentación de manipular a la población, no lo va a hacer porque tiene los recursos. Claro, o sea, quizás se trata incluso hasta de un tema ético, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, aumentamos los candados y siempre viene la manera o sea, siempre hay alguien que se le ocurre una manera de hacerlo, ¿no? para violentarlos. Entonces vamos a empezar a confeccionar esta hipótesis y el día de mañana a ver si hacemos unos como ejercicios, o sea, a ver si tallereamos, ¿no? O sea, a ver, mi intención es traer algunos ejemplos, empezar a discutirlos con ustedes, pero el día de hoy vamos un poco a darnos permiso para hacer una especie de cartografía sobre
sobre la propaganda gubernamental, ¿no? Un gran mapa mental que tenga que nos pueda explicar esas conexiones, ¿no? Entonces yo voy a dar algunas claves hermenéuticas. Si a ustedes se les ocurren otras, me ayudan, por favor. Lo interesante aquí es ponerle nombre a las cosas para que entonces podamos trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, muy bien, empezamos. Miren, la propaganda gubernamental en sus distintas definiciones, nociones doctrinales y dentro del marco normativo, pues tiene que ver con aquella difusión que hacen los medios oficiales, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de cualquier respaldo, ¿no? O sea, es decir, se ahorra, a diferencia de la legislación mexicana, poner videos, proyecciones, escritos, ¿no? O sea, básicamente es todo donde haya un mensaje que comunique el gobierno en cualquier formato a la población con la intención de difundir pues los logros, pero bueno, aquí se hace la aclaración y aquí es donde ya podríamos empezar a discutir durante las campañas electorales y con tres grandes excepciones. Esto lo pueden encontrar en el artículo 41, fracción tercera, sección C de la Constitución. Es el caballito de batalla para este tema. Estas tres grandes excepciones son temas de salud, de protección civil y de materia educativa, ¿no? En este asunto, entonces, encontramos tres elementos muy, muy concretos, ¿no? Si la propaganda gubernamental es un espacio, una opción que puede tener dos características, es decir, ser legítima y ser ilegítima, ¿no? O ser legal y ser ilegal, ¿no? Y es legítima cuando se realiza fuera de las campañas electorales y es ilegítima cuando se hace dentro de las campañas electorales. Y puede ser legítima si se hace dentro de las campañas electorales, pero se cumple con estos tres fines, que es para cuestiones de protección civil, para cuestiones educativas o para cuestiones de salud. Esta SAN se acabó, ¿no? Le digo al compañero, yo pensaba, el tiempo es relativo, ¿no? Como dice Einstein, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te puede llevar a explicar lo de la propaganda electoral? Tenemos 4 horas a disposición, ¿no? Te puede llevar o sea, lo puedes explicar en 15 minutos como estás haciendo una hora, o lo puedes explicar en un seminario de 20 horas, ¿no? Porque pues, depende qué es lo que vayas a explicar. Si describes básicamente lo que la legislación dice, ya habríamos acabado, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Aquí está lo interesante. Pues les digo que las claves hermenéuticas que vamos a empezar a tratar, ¿no? A ver, primer punto. ¿Por qué debe existir la propaganda gubernamental? A ver, ustedes piensen, es que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿debiera o no existir la propaganda gubernamental? ¿No? A mi parecer, creo que, o sea, en un futuro y siendo más exigentes, esto que llama Pascuino, ¿no? La democracia exigente, me parece que es un resabio, ¿no? De estados todavía como, vamos a llamarlo así, inmaduros democráticamente, ¿no? O sea, no sé, o sea, es decir, ¿por qué tienes que venirme a decir algo que está dentro de tus obligaciones? O sea, no sé, a ver, yo ahí por eso decía que mucha inteligencia emocional. A mí me molesta mucho cuando veo un tremendo letrero de publicidad que dice carretera concluida, ¿no? El gobierno trabaja para ti. Pues es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, por eso voté por ti, para que hicieras eso. O sea, no tienes que venirme a restregar en la cara que esa era tu obligación, que para eso se tiene que aplicar el presupuesto público. O sea, yo siento que todas estas, vamos a decirlo así, estos paliativos legales, o sea,
son todavía de una sociedad que no ha alcanzado su madurez democrática, ¿no? En una sociedad democrática no tendría por qué el gobierno estar publicitándose. Pero bueno, o sea, lo pongo aquí como a consideración de ustedes, ¿no? No voy a caer en la odiosa comparación, ¿no? pero, pero bueno, es que es un cliché, pero puede servir a nivel didáctico. Hay estados, claro, son pequeñitos, quizás su sociedad es mucho más, con mucha mayor equidad social, ¿no? Noruega, donde hay cero propaganda gubernamental, ¿no? Es más, la gente ni siquiera se preocupa o conoce quiénes son sus gobernantes. O sea, se entiende que es una profesión más suiza, ¿no? O sea, es que hay varios cantones y ahí hay un gobernador que se encarga de lo económico y en otro del gobierno civil, ¿no? Pero no hay propaganda gubernamental, o sea, cada quien hace lo que le toca y ya, ¿no? O sea, no tendría por qué el gobierno estar publicitando las cosas que hace, ¿no? Entonces, bueno, digamos, empezando por ahí, ¿no? O sea, como que hay una especie de jaloneo, ¿no? Entre las instituciones electorales y el gobierno. Es decir, a ver, califícame, ¿esto está bien o está mal? Bueno, está bien, pásalo, sí es aceptable, ¿no? No, eso te estás promoviendo, ¿no? Y entonces, estira y afloje, a mí sí que no me gusta. Y esto quizá ya entra dentro de la parte más filosófica de un diplomado de fiscalización, ¿no? Porque a ver si lo logro decir como yo lo visualizo, ¿no? Que de alguna manera entonces el sistema electoral se convierte como en un espacio no tan agradable de negociación política en función de las normas vigentes, para ver qué tanto se engaña o manipula a la sociedad, ¿no? No estamos pensando en que la sociedad tenga esa capacidad para discernir y decir, o sea, eso está mal. Eso, no está bien que me vengas a engañar diciéndome que me quieres informar de algo, cuando en realidad lo que quieres es condicionar mi voto o incluso irme perfilando hacia una opción política. Es muy sutil lo que estoy diciendo, pero es muy importante. O sea, hay como delgadas líneas en esto. Y claro, alguien va a decir, pero si lo que tú estás deseando es imposible. O sea, nunca vamos a saber si un servidor público en realidad dentro de su conciencia está pensando en manipular, engañar o está realmente con la idea de informar. No sé si me explico. O sea, es que es muy difícil. Bueno, pero es que es servidor público, es servidora pública. O sea, tendría que pensar, tendría que exigirse, ¿no? O sea, tendría que tener esta mayor exigencia para estar verificando si lo que hace, lo hace de manera honesta, buscando el bienestar común, o lo está buscando otra cosa, ¿no? Porque además, aquí las posibilidades son infinitas. O sea, piensen ustedes, por eso digo que la ley no va a alcanzar. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Redes sociales, ¿no? Personas que me conocen y que pueden usar sus redes sociales, asociaciones civiles que en apoyo a alguien, ¿no? Por ahí, a ver, tengo una foto que acabo de sacar justo en la Ciudad de México. La saqué en la cámara. Espérame. Ramón, pásame la cámara. Es que aquí tengo mis asistentes. Ya se van a la escuela, pero gracias, hijo. A ver si se logra ver. Este iba a ser justo para los ejemplos de mañana, pero a lo mejor puede servir para ilustrar lo que... Aquí está, listo.
Seguro ustedes habrán visto, ¿no? Algo así. A ver si se alcanza a ver. Sí se ve. Digo, está llena la ciudad de esto, ¿no? Y Sí, sí no lo ve. solo la ciudad, también el Estado de México, algunos otros estados. Sí, entonces, claro, Puebla. yo no lo puse, ya apareció pintado, ¿no? O sea, de verdad, o sea, no sé, este tema raya en el cinismo, a veces político, ¿no? O sea, pero a mí lo que me molesta es eso, o sea, ¿cómo diré yo? El abuso de la inteligencia de las personas, ¿no? Entonces, insisto, las posibilidades son infinitas, ¿no? Medios impresos, un foro académico, o sea, son muchas, ¿no? Entonces, si le estamos jugando al vivo, o sea, piensen, aquí voy a empezar ¿se acuerdan de las claves hermenéuticas? Les voy a empezar a decir cosas, ¿no? Me parece que hay un efecto que este principio no ha sido anunciado en este diplomado y se lo regalo para que lo puedan, ¿no? Hay un efecto que es el efecto niñera, así yo le nombro, ¿no? Las instituciones electorales entonces tienen que estar detrás, como si fuéramos niños, ante una evidencia, ¿no? Como estoy diciendo, de manipulación. Y entonces, fíjense, este diplomado, todo el sistema electoral, las funciones de un sofisticado derecho electoral que tendría que estar preocupado en otras cosas, está preocupado en, ay, no hagas eso está mal, a ver, pon la mano, no sé si me explico, ¿no les parece que eso ya tendríamos que superarlo? Y así podemos estar otros 50 años con el efecto niñera, ¿no? Ahora castígalo, no lo dejes ver la televisión, quítale el celular. No, no lo encuentro sensato. Tendríamos que estar en otro nivel de comunicación política. Y aquí ya entré de manera muy intuitiva al tema de la comunicación política. ¿Qué queremos que sea la comunicación política? Una discusión madura y elevada sobre ideas políticas. Claro, entonces esto supone, fíjense, es que es interesante, introyectar a nivel cultural el tema, por ejemplo, de principios como la equidad de la contienda. O sea, es que interpretar el tema de la equidad de la contienda, que en México ha sido muy importante, me parece, no es entenderlo solo a nivel técnico, hay que entenderlo a nivel filosófico, o sea, es decir, tiene que volverse una cultura, ¿no? Es decir, digo, yo sé que puede sonar sumamente utópico, idealista, pero eso tendría que empezar por los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tendrían que decir, yo quiero entrar honestamente a una contienda electoral en la que voy a utilizar de manera honesta los recursos que tengo a disposición para contender de manera honesta, perdón, la reiteración es así, ¿no? Ofreciendo mis ideas políticas de manera honesta frente a otros actores que van a hacerlo también de manera honesta. Así tendría que ser. Pero si desde el minuto uno es, voy a contender de manera mañosa, ¿no? Eh, a, y buscando siempre como el hueco legal, buscando la doble interpretación, buscando el doble sentido, pues entonces se vuelve un cochinero, ¿no? No sé si me explico. O sea, se vuelve un sistema que en donde gana el mejor mentiroso. Entonces, esa es la filosofía que está detrás. Entonces, aquí quizá ya alguien pueda haber tenido un shock, ¿no? O sea, una crisis así emocional, espero, de verdad, porque entonces dice, oye, vine a estudiar un diplomado en el que básicamente el efecto niñera es la constante,
No sé si me explico, ¿no? Y básicamente lo que estamos haciendo es como un efecto make-up, ¿no? O sea, es decir, nada más estamos dándole maquillaje a algo que está mal del inicio, desde las bases, en el fondo, ¿no? Porque, insisto, o sea, estrategias va a haber más, muchas, ¿no? Porque además sumen un asunto, el asunto tecnológico. Yo creo que lo hemos desdeñado muchísimo en México y tiene que ver con el tema de la comunicación política, ¿no? Pero, o sea, ahora tú tienes un recurso, ¿no? Que, insisto, es erario público. Los partidos políticos tienen un recurso, los políticos tienen un recurso, ¿no? Los políticos tienen un recurso, que ese es el tema de la propaganda gubernamental, ¿no? Y entonces lo pueden usar lícitamente para informar, ¿sí? Y entonces tienes pues, una serie de proveedores que te pueden generar ahí algún tema de software, ¿no? De plataforma o de algoritmo, de inteligencia artificial. Entonces dices, bueno, pues por aquí me voy, ¿no? O sea, decir, ahora voy a mandar este mensaje y si no hay la debida ética, si no hay la debida cultura, pues ese mensaje va a ir va a buscar manipular o llevar agua a mi molino, ¿no? En algún sentido, ¿no? Entonces, hoy se puede fácilmente segmentar a la población. Es que además piensen, el gobierno tiene el sartén por el mango. O sea, tiene las instituciones que hacen estudios demográficos, tiene los contratos públicos, tiene todo. Sí, por ahí hay un concepto que han acuñado los gringos, la academia norteamericana, que se llama campaña permanente. Y esta campaña permanente la han radiografiado desde los años 70, o sea, es decir, ya llevamos 50 años de experiencias en ese aspecto, ¿no? Y la campaña permanente la definen como, a ver, aquí hay una definición. Es la que realiza un gobierno para sostener la popularidad de un funcionario electo por votación popular. Su propósito es asegurar la legitimidad y la permanencia en el propio gobierno, ¿no? Pues, campaña permanente se ha convertido en todo el mundo en una institución que obviamente no se socializa, o sea, no se dice estoy en campaña permanente, ¿no? Pero básicamente el principio es el siguiente, ¿no? Una vez que obtienes el gobierno, procura tenerlo a través de instaurar una campaña permanente. ¿Sí? Más o menos. Entonces, se acabaron, o sea, es paradójico, pero se acabaron las campañas electorales. O sea, ya nadie le apuesta a una campaña electoral, le apuesta a una campaña permanente. O sea, no se plantean las campañas para esta elección, se plantean las campañas a mediano y largo plazo. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? O sea, nosotros o sea, digo, nosotros como electoralistas, como instituciones electorales, como ciudadanía, tenemos pensado todo seccionado de acuerdo a elecciones, ¿no? Es decir, esta elección terminó, bueno, ya empieza como otro periodo y empiezan las intermedias y no sé qué, y así nos vamos, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo que dicen estos expertos es que hay gente que esto lo está viendo fuera de esos plazos y esos contextos legales. O sea, lo está viendo más holísticamente, ¿no? Pero no lo está viendo más holísticamente para favorecernos, sino para favorecer la idea política que tiene detrás, ¿no? O sea, lo voy a decir así, perdón, pero quizá pueda ser más didáctico, ¿no? Hay mentes perversas, o sea, que están diseñando nuestro futuro político ahorita, ¿no? Y no están pensando solamente en la elección que sigue. O sea, ya están pensando de aquí a 2 o 3 elecciones más, ¿no? Yo creo que nosotros lo intuimos, ¿no? O sea, intuimos que se trata pues eso, de programas políticos que,
que instrumentalizan las herramientas del derecho electoral, ¿no?, para sus fines. Y aquí llegamos entonces a otro punto que es todavía mucho más complejo y más difícil de abordar, ¿no?, que es el tema del cual yo le he puesto varios nombres. Voy a utilizar aquí el recurso que más me ha funcionado, ¿no? Pero básicamente el sistema electoral se convirtió en una gran empresa de colocación. O sea, es un manpower, ¿no? Se llama manpower. El sistema electoral es un manpower. O sea, es una empresa que se dedica a colocar gente, a darle chamba a la gente. O sea, pervertimos todo. Lo pervertimos todo. O sea, de verdad, o sea, a mí me gustaría encontrar a alguien que honestamente dice, yo quiero llegar a candidato, a candidata para ayudar a la gente, para favorecer esto, ¿no? O sea, esto, bueno, yo se lo escuché a un profesor de la UNAM que se llamaba López Monroy, que llamaba la empleomanía. Y él rastreaba los orígenes de este fenómeno desde el porfiriato. Aunque yo por ahí escuché algunos elementos que dicen que podríamos tender esta idea desde la era borbónica, ¿no? Desde que se burocratizó, desde que pues el gobierno español pasó a esta transición, ¿no? Y que se mantuvo en el siglo XIX. Incluso yo por ahí escuché que en algún pasaje del Quijote se habla de esto, ¿no? Las filas de personas que iban a Palacio a pedir chamba, ¿no?, a pedir empleo. Luego, con más tiempo voy a buscar la cita en el Quijote, pero bueno, básicamente que es una cuestión que heredamos en la época moderna y que se intensificó en el porfiriato, ¿no? Y que después pues tuvo múltiples manifestaciones a lo largo del siglo XX. Quizá las más célebres es aquella expresión de quien vive fuera del presupuesto vive en el error, ¿no? Y con expresiones como hay que buscar el hueso, ¿no? Incluso es parte de nuestra cultura popular. O sea, ¿qué es el hueso? ¿Qué es el hueso? ¿Qué es el hueso? Bueno, entonces esta empleomanía genera que entonces una de las grandes anhelos o fuentes de ingreso sea el propio empleo público, ¿no? Aquí estamos llegando a la propaganda gubernamental necesariamente, ¿no? Entonces, de hecho hay encuestas sobre esto, ¿no? Los más jóvenes, las más jóvenes en este país ven como su salvación a la pobreza y pues eso, al subdesarrollo y a la falta de recursos y al no poder estudiar, la posibilidad, es terrible, pero vean la comparación, ¿no? Son dos opciones, o el crimen organizado o el gobierno. Las más jóvenes, los más jóvenes en este país dicen, si quiero salir adelante, o me hago político o me voy al crimen organizado. Y eso es terrible, ¿no? O sea, pero también es muy sintomático de lo que estoy diciendo, ¿no? Se volvió el sistema electoral se volvió un gran espacio para dar empleos. Entonces, claro, si ese es el móvil de todo, si eso es lo que está en el trasfondo, la propaganda gubernamental es un mecanismo que nos estamos peleando si es legítimo o ilegítimo, pero en realidad es un mecanismo que está favoreciendo esta cultura no tan buena, no tan positiva. Súmenle ustedes lo que los teóricos llaman partido cartel. Los partidos ahora buscan hacer alianzas
se ha vuelto eso también muy sofisticado y es tema también de fiscalización y también de propaganda gubernamental, hacer alianzas estratégicas para entonces colocarse dentro de áreas estratégicas del gobierno para, partido cartel así se llama, si lo buscan, para estructurar o hacer una gran estructura, una gran articulación, donde básicamente, bueno, se está beneficiando eso, ¿no? O sea, se está beneficiando la permanencia en el poder, ¿no? Y es que esta permanencia tampoco tiene que ser, o bueno, en México con la alternancia, o sea, esto es tan sofisticado en ese nivel, o sea, digamos, en ese nivel de la trampa, es tan sofisticado que puede incluso cambiar el partido. O sea, puede haber transición y puede seguir las mismas personas ahí. O sea, se carteliza, por decirlo así, el gobierno. Sí, Gloria. Pues es que te escucho y a ver, creo que no sé si me oyen. ¿Sí? ¿Me oyen? Ah, es que para variar mi internet es un desastre. No te preocupes. Sí se oye. Fuerte Pues y creo claro. que el gran ejemplo, pues es que nos decían 70 años, la dictadura perfecta. ¿De dónde viene la gente que nos está gobernando hoy? Me pregunto, porque así por generación espontánea nos salieron, ¿verdad? Yo recuerdo que pues el presidente de este país en algún momento militó en ese mismo partido al que ahora critica férreamente. ¿Desde dónde viene nuestra clase política al final? ¿Y desde dónde construyen sus narrativas? O sea, mucha gente se enoja y les pongo un ejemplo a lo mejor muy estúpido, pero que en comunicación política pesa mucho cuando él pone el INE a los partidos, ¿no? El orden de los partidos. Entonces dice el PAN, el PRI, y así va. Y es todo el mundo como escándalo, quiere más al PAN. No, es que el PAN fue el primero en tener registro, es la única razón, ¿no? Pero ni siquiera el propio PAN ha hecho esa narrativa, ha construido una narrativa desde ahí, ¿no? De decir, hey, yo fui la primera fuerza política instaurada en este país. Entonces también tiene mucho que ver con esa forma y fondo, con esa, que decías tú que me encanta, campaña permanente, y pues si a las dudas nos remitimos, vean todos los días en la mañana, desde el día 1 del gobierno, el presidente, antes cuando fue jefe de gobierno, o sea, claro que hay estrategias, ¿están mal o no? Eso es lo que tendríamos que analizar, porque incluso pues, estrategas de comunicación política como el de Obama se vuelven casi dioses para muchas personas que están haciendo política. Entonces, también el ir entendiendo cómo se van construyendo estas narrativas, desde dónde. Yo no creo que la propaganda gubernamental per se esté mal cuando cumple con los fines que tú nos decías muy al principio, de información, ¿no? De, oiga, si hay que irse a vacunar, pues yo creo que nadie en su sano juicio de cuando empezó la pandemia se enfurecía porque había noticias sobre la pandemia, ¿no? Y porque el gobierno te decía, ahora pasa esto, este es el semáforo, hay que irnos a vacunar a este lugar. O sea, hay razones de ser de la propia propaganda gubernamental. El problema es cuando el uso y abuso de la misma, que nunca creo, yo no recuerdo, a lo mejor ustedes sí, compañeras, compañeros, compañeras, o tú, José Ramón, había visto un desafío tal de me vale gorro, aunque esté infringiendo la ley, lo voy a hacer y hazle como quieras, ¿no? Como lo que está pasando ahorita. Y entonces eso, o sea, los medios de comunicación que se prestan, recuerdo quien está en el Estado de México no me dejará mentir, ¿no? De las supuestas o aspirantes a candidatas de gobernadoras. Entonces resulta que está lleno de propaganda que dice revista Líderes, fulanita. Oye, pues yo no estoy anunciando nada, a mí la revista Líderes me seleccionó. O sea, ¿es en serio? No, los 300 líderes, pues dieron su feria y ahí están, ¿no? Entonces, la forma, yo creo que como lo hemos visto en muchas de estas clases, el problema está en la regla y la gente, los actores, actoras políticos juegan bajo esas reglas, porque no hay otras. Lo que hay que cambiar al político, a la política o la regla. Yo creo que ese es uno de los debates más interesantes. Gracias, José Ramón. No, gracias a ti, Gloria. Muy interesante los planteos que además proponen debates sobre nuestra cultura política. Gisela, a ver, ahorita. Sí, buenos días, compañeros. Hablando y retomando lo que dice la compañera Gloria sobre el abuso de la propaganda gubernamental y los tiempos de COVID, aquí en donde vivo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues sí, había
todo ese movimiento respecto a que habían campañas de que los empleados del sector salud pasaban casa por casa preguntando que si había enfermos, que si no sé qué, y te pedían tus datos, te mandaban tu paquetito de medicinas, ¿no? En fin, te llegaba el médico a domicilio, cosas así a los que tuvieron necesidad en esos tiempos. Después de que pasó un poco lo del semáforo verde, estaba un poco más tranquilo todo eso, ya llegó así como que a todas las casas sin que hubiera alguna enfermedad, como que tu paquete preventivo con tus indicaciones y ¿cómo se dice? Un imán para el refrigerador con foto y nombre del secretario de salud. O sea, eso no era necesario, digo yo, ¿verdad? Ahí es lo que vamos al abuso de la propaganda gubernamental y de un problema de salud que estábamos viviendo en este tiempo y que todavía seguimos viviendo, ¿verdad? Que debemos seguir con las precauciones necesarias. Esa es mi participación respecto a eso, a este tema muy, muy específico respecto al abuso de la propaganda gubernamental, que es muy necesaria en estos tiempos de tener el conocimiento de cómo debemos cuidarnos, en fin, de muchas cosas, ¿verdad? Pero pues que se aprovecha para otros fines. Justo eso. Es que ahí, ahorita que hablaba Gloria y ahorita que hablaste tú, Gisela, ahí es donde detecto un debate. Ahí es donde detecto un debate, ¿no? Decía Gloria, es que a nadie le molestaría, ¿no? Que nos informaran sobre temas de salud, ¿no? Pero dices tú, Gisela, hay modos. Entonces, es cierto, ¿no? Y de hecho hay también ya cosas escritas, como decía Gloria, en Estados Unidos y aquí en México, a propósito del COVID. O sea, es decir, hubo mucha experiencia a propósito de esto, porque vuelvo a mi tema, ¿no? O sea, la manipulación, ya le dejé ese nombre, ¿no? Espero les guste, ¿no? La manipulación política a través de la propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, lo voy a poner de otro modo, ¿no? Por lo que Gloria decía de la regla, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, hay propaganda gubernamental legal, a ver si les gusta esto, ¿no? Pero éticamente ilegítima o abusiva, ¿no? Como decías tú, Gisela, pues sí, estaba dentro de su obligación informarnos sobre lo de los temas de la vacunación y dónde se iba a llevar a cabo y eso, pero el abuso, ¿no? Que no es ilegal, porque estaban informando sobre temas de salud, es que te acompañaban con un imán, te decían una cosita, te ponían un cartel, ¿no? Y entonces son temas, pues, por eso decía yo, en esta hipótesis que estamos formulando, que son muy difíciles atacar, porque no son ilegales. Pero si supiéramos un poco de semiótica, o sea, diríamos, o bueno, incluso por sentido común, ¿no? O sea, ¿qué pretendes, ¿no? Con informar, o sea, estás informando, pero también estás queriendo, o sea, hacer campaña, por decirlo así, ¿no? Y entonces ahí un poco mi asunto era ese, ¿no? O sea, es decir, tendría que ser la gente misma que entonces se da cuenta de eso y dice, está mal, ¿no? Está mal, y entonces habría una sanción social, moral, no sé, o sea, ese es como el planteamiento que estoy haciendo, que es complementario a lo que ustedes están estudiando, porque ustedes me dirían, sí, pero nosotros lo que estamos estudiando es cómo aplicar la regla, ¿no? Bueno, pero habría también una opción para que las autoridades electorales hicieran como esta mención, tuvieran algún análisis, corresponde a la Escuela Judicial Electoral publicarlo en su blog, no sé si me explico, o sea, yo creo que hay más cosas que se pueden hacer además de aplicar la regla. Sí, Gloria. Es que yo, perdón otra vez mi negatividad, pero yo creo que no hay una cultura política, José Ramón, compañeras, compañeros, compañeros. Entonces, si tú dices, bueno, dejémoslo al arbitrio de la sociedad, ya no digo de la ciudadanía, porque si no ahí restringimos hasta los 18 años y los demás valen gorro, ¿verdad? Pero dejémoslo como al arbitrio de la sociedad, de la sanción. Pero en un país donde produces electores y no ciudadanía,
ni sentido de pertenencia. Entonces, acuérdense el presidente diciendo, pues mira, tú toma lo que te den por el voto, ya después votas por quien quieras. O sea, si desde ahí partimos, si vemos los programas de educación cívica, si vemos lo que se hace, o sea, no hay una cultura o una construcción de ciudadanía que te permita decir, oigan, eso está bien jodido, la verdad. O sea, lo que nos dice Gisela es un ejemplo clave, ¿no? Primero te mando la cajita con todo tu kit de sobrevivencia COVID. Aquí también había, y de repente, pues ya te lo mando con los atentos saludos y luego te lo mando con el color de los atentos, ¿me explico? Y el 80% de este país no tiene los privilegios que tenemos nosotras este día sentados aquí, tomándonos nuestro té. Yo, ahí cuando venga pago la cámara es porque estoy atendiendo a mi perro. O sea, pero en verdad nuestras burbujas no nos permiten ver eso. Y cuando uno ve las extremas pobrezas, cuando uno ve los barrios en los que meses sin agua, y no me refiero solo a Monterrey, ¿no? Pero cómo vas viendo esta construcción del discurso basado en la pobreza, basado en la austeridad, y ahora resulta que entre más austero, pues más buena onda eres. O sea, hay toda una cosa detrás, José Ramón, que me parece también, no podemos decir, bueno, al arbitrio de la sociedad, porque entonces estaríamos 50 veces peor. Y yo no sé en qué tipo de gobierno o sistema estaríamos en un país tremendamente conservador, en el que no tranza no avanza como uno de sus principios medulares. No digo que todo el mundo sea así, pero tampoco nos vamos a ver rusoneanos diciendo el hombre es bueno por naturaleza. El hombre, por cierto, porque la mujer ahí no contábamos nada. Si aún todavía no contamos, bueno, hay menos. También habría que hacer esas reflexiones. ¿Dónde está la recepción o el receptor de estos mensajes? Porque esto se crea, y todo esto que nos explicas, José Ramón, desde la semiótica, la hermenéutica, que son herramientas dificilísimas de comprender, que necesitas estudiar filosofía para entenderlas, pero que al final están ahí, que son intuitivas. Pero si no pensamos en a quién se dirige esa comunicación, ese mensaje, y hacemos ese otro análisis, nos quedamos a la mitad, creo yo. Gracias. No, yo por eso decía que es complementario. O sea, y yo decía que o sea, que no quería quedarme con la explicación simplista de la regla. O sea, esa era mi propuesta, ¿no? De articular cosas más complejas y de un análisis un poco más integral del asunto, ¿no? Yo quizá a lo mejor sí, y lo he estado como repitiendo, creo que he dicho como 10 veces utópico, ¿no? O idealista. Pero yo sí creo que, o sea, que hay que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, es decir, que no solo la regla va a resolver el tema. Ese es mi tema, ¿no? Y que, por ejemplo, o sea, yo lo veo así. A ver, tendríamos que multiplicar las organizaciones de la sociedad civil que vigilaran este tema, ¿no? ¿Se acuerdan del artículo 19, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, es que esa propaganda gubernamental está siendo abusiva. Ahora le va, ¿no? Y dices tú, Gloria, tienes razón, ¿no? A lo mejor lo que hace esa ONG solo llega a un pequeño sector. Bueno, aquí es cómo hacemos para llegar a otros sectores. Esa es mi cuestión, ¿no? Y los que tenemos ese privilegio, ¿cómo lo asumimos? Por eso, o sea, un poquito eso, ¿no? Porque entonces, claro, yo tengo mucha esperanza en estas clases, por ejemplo, ¿no? Porque sé que aquí hay gente que además de ese privilegio está estratégicamente colocada. Entonces, que eventualmente puede hacer algo positivo, ¿no? Y puede decir, no me conformo con decir se aplicó la ley, sino convoco un taller, lo llevo a más personas, se lo llevo a jóvenes, ¿no? O sea, ese es un poco como mi idea. O sea, mi idea era que se viera, por eso decía una hipótesis, más extendidamente el problema, ¿no? Porque yo lo que he visualizado es que, fíjense, de la reforma del 2007 para acá, ¿no? O sea, pues ha habido tremendos esfuerzos y avances, ¿no? Que es interesante porque hemos avanzado como en dos carriles. Por un lado, o sea, me refiero a las reglas, ¿no? Por un lado, ha crecido el tema del acceso a la información, que se ha especificado más, se ha entendido mejor, ¿no?
Y por otro lado, pues ha aumentado el tema de la fiscalización, ¿no? Entonces, o lo que llaman del sistema sancionador, ¿no? O sea, entonces van los dos carriles. Hubo una jurisprudencia muy importante de 2011 del Tribunal Electoral, la 18. Luego, en el proceso siguiente, 2014-2015, se aplicó, se aprendió mucho y así seguimos aprendiendo, ¿no? Pero, digamos, un poquito como para meterle el acelerador, aprovechando, insisto, esta sinergia y quizá posible efecto dominó. Bueno, pues, ¿qué más hacemos? Pues también adelantarnos en ese tema de la formación cívica, de la educación, ¿no? O sea, hay que adelantar por ese otro carril, ¿no? Por el tercer carril, para que entonces la gente haciendo todas estas cosas se dé cuenta, ¿no? Socializando las faltas, porque como bien dijiste tú, Gloria, o sea, llegamos a un punto en el que ya no importa violar la ley, ¿no? Porque hay otros principios, ¿no? Ya no importa violar la ley porque hay otros principios como, pues no sé, que se ponen por encima de eso, ¿no? Entonces, ahí estoy buscando como soluciones y la idea es que ustedes también me ayudaran en ese sentido, ¿no? O sea, buscar soluciones que puedan acompañar este proceso de fiscalización, ¿no? Es más, a ver, les voy a proponer una cosa, pero, a ver, llámenme loco, poeta, soñador, pero una fiscalización ciudadana. O sea, emancipemos la fiscalización. Es que, a ver, miren, es que el tema está en que, o sea, se ha vuelto tan técnico, al grado que no sé ustedes qué sensación tuvieron al entrar a este diplomado, ¿no? Voy a aprender reglas, o sea, voy a aprender fórmulas para fiscalizar, ¿no? Y sancionar y tal. Pero entonces, la idea es que eso es como un pequeño espacio de policías encargados de esas cosas y la ciudadanía está, bueno, pues ojalá que lo hagan bien, ¿no? Ojalá que fiscalicen bien y ojalá que sancionen bien, pero lo que estamos viendo es que no está pasando eso, ¿no? Entonces, que hubiera también, o sea, lo distinguimos, ¿no? Una fiscalización oficial y una fiscalización ciudadana, o sea, donde la ciudadanía se diera, o sea, pudiera intervenir de alguna manera. María Eugenia y luego Hazari. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. ¿Sí se escucha? Sí. Y bueno, tocando el tema de las reglas y de la propaganda gubernamental, yo pienso que a comparación de otro tiempo no tan atrás, sí ha cambiado de cierta forma el gobernante en el aspecto de ya no mentir tanto como antes, ¿no? O de ya no hacer creer a la ciudadanía, a los votantes, de que pues, nos estaba haciendo un favor hacer una obra. Quizás ahora ya hay más libertad de escuchar, de saber, de entender de qué forma pues se lleva a cabo todo este tipo de actos. De alguna manera, por ejemplo, ahorita en el Estado de México, pues los que somos del Estado de México no nos vamos a mentir de que pues, el gobernador no lo veíamos, pero pues ni en fotografía. Ahorita que ya se vienen las campañas, pues que ya dio una presea, ahorita nos da mucha risa de que anda raspando las carreteras cuando los amortiguadores y las piezas de los carros, pues ya las pagamos desde que entró hasta el momento que ahorita que ya necesitan de la ciudadanía, ¿no? Para los votos y pues quizás ven perdido, ¿no? El Estado de México porque realmente no nos vamos a dejar mentir. Tú vas para Toluca, para las orillas y pues está pésimo, está horrible, te da miedo. Quisieras cargar el carro, ¿no? En vez de que el carro, tú vayas sobre el carro. Entonces, pues, ¿qué cree que sí? De alguna manera, cuando ves tú esa propaganda, pues te da coraje, ¿no? Y a la vez, tú tomas una decisión como persona. O sea, como recuerdo mucho algo muy interesante cuando él iba a entrar, se andaban haciendo esos parques bicentenarios.
recuerdo que aquí, no hombre, empezaron a hacer el arranque del parque, pero lo dejaron a la mitad, precisamente porque ya no eran tiempos de estar haciendo obra. Pero todo el mundo tenía nombre y todos los militantes y todo. No, mira, si él llega a ganar, pues se va a hacer el parque como en sueños. O sea, estaba esa condición. Y créame que pasó, ganó y pasó como un año más para que, bueno, y el parque que se había hecho ya si le iba a poner, no sé, exagerado, ¿no? Unos 5 millones de pesos, yo creo que como ya había ganado, se lo aventaron en uno, cosas muy raquíticas, bueno, que ahorita están deshechos los juegos y eso. Entonces, ciertamente sí ha dado de esa manera. Yo recuerdo mucho cuando era muy joven, hace muchos años, pues uno pues era rebelde. Recuerdo que llegaron y en cada local, mi mamá tenía un local y a fuerza querían poner un pegote ahí del partido de toda la vida y le dije, no, espérate, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? Pues es que es tu gobierno. Le digo, mi gobierno no, le digo, pues, pónganlo afuera, en la calle. Y decía, pero es que la gente por eso no avanza, porque no entiende lo que hacemos por ellos. Ah, caray, le digo, pero pues, ¿qué haces por mí? Si en mi vida yo he tenido nada de tu partido y pues no. Entonces, desde esas limitantes, pues los partidos van poniendo, yo recuerdo mucho y me da mucha risa cuando la pandemia, desafortunadamente, fíjese, tanta gente falleció, la gente con su dolor, y aquí mi presidente municipal, casi se agarra a golpes porque pues no lo dejaron sacarse la foto cuando llegó el, el, el medicamento, la vacuna, pues era muy resguardado, venía la Guardia Nacional y eso. Obviamente todos sabíamos que pues viene a nivel, o sea, de recurso federal, la gente lo entiende, pero él dijo que si él no se sacaba la foto, que no había las instalaciones, que porque era el presidente municipal, o sea, a tal grado llega la ignorancia de los que nos gobiernan, porque al fin y al último, bueno, a él qué, a uno qué, ¿no? De dónde venga. La gente estaba pasando por una situación, entonces de alguna manera todavía hay el gobernante que dice, gracias a mí está esto, gracias a él, bueno, pues que, y ahora es algo, yo difiero y a la vez, bueno, en cierta forma sí está mal en el aspecto de que diga, por ejemplo, no, pues antes era diferente, pues ahora se pasa el presidente. ¿Qué cree que sí? De repente, pues debe de guardar su postura, ¿no? Como lo que es, ciertamente, pero siempre se hacía antes lo mismo y peor, solamente que no se divulgaba, o sea, ese es el error ahora, a lo mejor, porque yo recuerdo de tantas situaciones por ejemplo, la forma que se llevaba el gobierno. Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, mi hijo, imagínense, mi hijo tiene 12 años. Mi hijo siempre ha tenido un promedio excelente de 9, 9 y 10. Hicieron las solicitudes de beca del Estado de México, del gobernador, y mi hijo jamás pudo acceder a su beca. Y siempre se enojó y dice, mamá, es una gente corrupta los del gobernador, porque mira, mamá, hay niños de 8, nada más porque sus papás son del PRI, y yo que fui excelente, jamás. Desde ahí, el ser humano, o sea, yo le he puesto que a mi hijo, pues no se le va a olvidar. O así sucesivamente, ya la política es diferente. La propaganda gubernamental, pues ya como se escucha feo, pues ya no nos chupamos el dedo tan fácil. Y otra de las cosas es que sí debe de haber reglas, o sea, reglas más estrictas, porque por ejemplo, cuando es la veda electoral los 3 días, usted ve y dice, por ejemplo, cuando es una transición, por ejemplo, aquí que me tocó en el municipio, fue el presidente, ahora su esposa, creo que para la otra va su hijo y su nieto y así. Entonces, pues imagínense, tienen el sartén por el mando del dinero, el poder, y si tú no nos ayudas, yo te corro. Entran al año y ya están endeudados porque ellos ya agarraron el dinero para ¿y dónde está esa fiscalización? A lo mejor uno como gente común y corriente,
pues ves, pero de allá para acá, ¿en dónde está todo lo que hace falta? Entonces sí las reglas son así como para romperse de cierta forma o decir, bueno, yo hago esto y mira, me voy a ganar esto y no pasa nada. O sea, es muy poco lo que va a ser el castigo, la sanción. Y eso sería todo mi comentario. Muchas gracias, María Eugenia. Les voy a pedir un gran favor, a lo mejor también va a ser buena noticia para algunas y algunos, ¿no? Hasadi, si mañana a las 7 me regalas tu comentario, ya estoy leyendo aquí el de Rocío Baltasar sobre el municipio. Mañana vamos a seguir discutiendo, vamos a poner justo estos ejemplos y otros que les voy a traer. Va a haber muchas sorpresas en los videos, pero hoy lo vamos a dejar aquí a esta hora, ¿no? Mañana vamos a seguirle, mañana vamos a aprovechar de 7 a 9 todo lo que nos alcance. Les deseo una feliz mañana, cuídense mucho, y las veo y los veo mañana. Gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias, Moni. Gracias, Nos vemos, Dani. Flo. Gracias. Bye.